Bien, vamos a la segunda hora, chicos, ya. Damos inicio a la segunda hora. Entonces, repito. Miren, el 1 y el 2 son opuestos, me va a medir 126 grados. El 1 y el 3. El 2 y el 4 me va a medir 54 grados. Profe, ¿Mande? a mí me da la misma cantidad que el otro. No, no tiene que darle este le tiene que tener una medida y este tiene que tener otra medida, Abigail. De juro lo ubica mal. Mire cómo voy a ubicar el 2, ¿ves? Para medir el 2, Abigail, va a ubicar el centro del transportador aquí hacia abajo y va del 0 acá, ¿ves? Y va a medir 54 grados hacia acá, del 0 hacia esta línea, ¿ves? No le puede medir lo mismo el 1 con el 2. Son diferentes medidas. La suma de los dos, hijos, la suma de estos dos le tiene que dar 180 grados. La suma de ellos dos. Entonces, el ángulo 1 con el ángulo 3 van a medir lo mismo si estos dos. Pero el 1 y el 2 no le pueden medir lo mismo. Tienen que medirle de diferente, tienen que tener diferente medida. ¿Le salió? ¿Sí? ¿Cuánto tiene el 2 y el 3? ¿Decía Zoe? ¿Le salió a los demás, chicos? No, pero a mí no me salió. ¿Cómo? A mí no me salió, le digo. Es que te juro, mira, vas a medir el primero, Abigail, ubique el transportador, el centro del transportador en este vértice, ¿ves? Para medir el 1. El 1 va a ser con esta línea y con esta línea de acá. Entonces, va a ubicar el transportador de esta manera y va de aquí hacia acá, va a iniciar del 0. A mí me mide 126 grados, el mío. Desde esta línea a esta línea. 126 grados, que es el ángulo 1 y el ángulo 3. Ya el ángulo 2 lo va a ubicar en esta posición, ¿ves? Hacia acá, hacia abajo. Y le va a medir va a tener una medida. Solo que usted lo haya hecho un poco angosta su Sí, así lo hice yo. No importa entonces, pero suma las dos medidas, tanto del 1 como del 2 le tiene que dar 180 grados. Sume los dos a ver si le dan 180 grados, esas dos medidas. Haga la suma así como hice yo aquí abajo. ¿Ve? 126 más 54 me dio 180 grados. Si le dan 180 grados las dos medidas está bien, no hay problema. ¿A los demás les salió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya, Abigail? Sí. Ok. Bien, entonces, el ángulos opuestos son estos, chicos, los opuestos por el vértice. ¿Por qué se dice opuesto? Porque el ángulo 1 es opuesto con el ángulo 3, está en la otra posición. El ángulo 2 es opuesto con el ángulo 4. Vamos a la inciso B, hijos. La segunda clasificación de acuerdo a su posición. Van a escribir la inciso B, adyacentes. Adyacentes. 2 puntos y seguido.
Son dos ángulos consecutivos. Son dos ángulos consecutivos. Repito, son dos ángulos consecutivos que tienen un mismo lado. Que tienen un mismo lado y un mismo vértice en común. Que tienen un mismo lado y un mismo vértice en común. Estos son sencillísimos, hijos, de trazar. ¿Por qué? Voy a trazar una línea recta, un ángulo llano. Voy a trazar un ángulo llano. Voy a marcar el centro, que sería el vértice, y ahí voy a trazar el ángulo que yo quiera, de la medida que yo quiera. Si yo quiero que sea de 60 grados, me voy desde 0 hasta 60. Y estos dos serían dos ángulos adyacentes. Tienen, ¿cuál es el vértice? Este es el vértice, recuerdo. Tienen este vértice y este lado en común. Este lado sirve para formar el ángulo 1 y también sirve para formar el ángulo 2. Entonces, estos son sencillísimos de formar. Usted decide la abertura del primer ángulo, qué abertura o qué medida va a tener, y así lo traza. Va a empezar trazando un ángulo llano. Traza el ángulo llano. Ya sabe que el ángulo llano es una línea recta y va a marcar el centro de esa línea. Y luego usted traza la medida que usted quiere. Si este le mide 60 grados, el otro tiene que medirle 120 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo, los ángulos adyacentes, la medida del ángulo 1 más el ángulo 2, le van a medir 180 grados. 180 grados, porque parten de un ángulo llano. ¿Les salió, chicos? Solo van a medir el primero, 60. Ya de lógica se sabe que el otro va a medir 120, porque ambos miden 180 grados. Ya, profe. Muy bien. Vamos, dice ahí, a la página número 24, me le escriben tarea, por favor. Ahí solo, vamos a ir completando ahorita y después solamente lo van a medir porque tengo que explicarles lo otro. Dice la primera, chicos, página 24. Escriba sobre la línea el tipo de ángulo que representa y en el cuadrado la medida de cada ángulo. El primero, ¿qué clase de ángulo sería? Recto, agudo, obtuso, llano. Recto. Recto, entonces escríbale ahí en la línea recto. ¿Y cuánto dijimos que medía el ángulo recto? ¿Cuánto dijimos que medía el ángulo recto, chicos? ¿90 qué? 90 grados. Entonces escribe ahí el número 90 en el cuadrito azul que está allá arriba. El segundo es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Escriba ahí la palabra agudo. Y lo van a medir, mídanlo y me dicen cuánto les mide. El segundo, mídanlo con su transportador. $50 grados. 50 grados. Bueno, entonces escríbale ahí 50 grados en el cuadrito azul. El tercero, si mide más de 90 y menos de 180, ¿qué sería? ¿Qué sería el tercero? Obtuso. Escríbale la palabra obtuso al tercero. Y lo mide. A ver cuánto le mide. ¿Cuántos grados le mide?
Como 130, por ahí creo 140 grados mide. 130 me da la misma. Bueno, entonces 130. 140 mi profe. Bueno, ustedes escríbanle ahí la medida que le da. Vamos al siguiente, el que es una línea recta, ¿cómo dije que se llamaba? Llano. ¿Y cuánto les mide el ángulo llano? 180. 180 grados, muy bien. Y los otros dos son complementarios, perdón, ángulos opuestos. Opuestos por el vértice. Opuestos y opuestos. Estos no les vamos a escribir a medida porque necesito que avancemos. Bueno, en la página 25, en la parte de arriba, dice, dibuja los siguientes ángulos. Tienen ahí un ángulo de 40, un ángulo de 110 y de 90. Escríbamele tarea a esos tres ángulos ahí. Bien, ya miramos, chicos, ya miramos la clasificación por su medida y la clasificación por su posición. Vamos a ver la tercera clasificación. Entonces escriban número 3, que es la que les aparece ahí en la página 25. La tercera clasificación es según la suma de sus ángulos. Según la suma de sus ángulos. Según la suma de sus ángulos, de la medida de sus ángulos. ¿Ya? Sí. Bien, según la suma de sus ángulos, o sea, de la medida de sus ángulos. Tenemos el primero, hijos, que tenemos ahí, ángulos complementarios. Este no vamos a escribir el concepto porque ahí lo tienen en el libro, solo lo van a subrayar. Donde dice ángulos complementarios, me subrayan ese concepto. Ángulos complementarios. ¿Cuáles son, chicos, los ángulos complementarios? Ahí dice, dos ángulos Z y W son complementarios si la suma de sus ángulos es igual a 90 grados. Sí, entonces estos dos ángulos, chicos, son ángulos complementarios. Cuando yo sumo la medida de esos dos ángulos y me da un ángulo de 90 grados, a eso yo le voy a llamar ángulo complementario. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Ahí tienen el ejemplo, un ejemplo en su libro, que el primer ángulo le mide 35 grados, el segundo ángulo le mide 55 grados. Si yo sumo 35 más 55, voy a tener un total de 50 grados. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a dibujar un ángulo, chicos, De 90 grados, profe. Perdón, sí, de 90 grados. Vamos a dibujar un primer ángulo de 50 grados, chicos. El primer ángulo les va a medir 50 grados. Usted ya sabe cómo tiene que dibujarlo, cómo tiene que trazarlo. Entonces, de acá a acá me mide 50 grados. Este va a ser el ángulo. A los ángulos yo les puedo dar cualquier nombre en mayúscula con letra mayúscula. El ángulo A. El ángulo B, voy a trazar un segundo ángulo que me va a medir 40 grados. Marco donde está el 40 y lo uno. Entonces, miren aquí. Aquí me dice, este me mide 40 grados. Y este sería el ángulo B. Entonces, dice ahí que dos ángulos van a ser complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Entonces yo voy a decir que el ángulo A más el ángulo B es igual a 90 grados. ¿Cuánto dice que mide el ángulo A? 50 grados.
50 grados más 40 grados va a ser igual a 90 grados. Entonces, ahí tengo, miren chicos, dos ángulos que son complementarios. Si yo sumo la medida de estos dos ángulos, me forman un ángulo de 90 grados. Ya, profe. Muy bien. Entonces, vamos a irnos a la página 26, chicos, de su libro. Dice la página 26. Marca con una X si cada pareja de ángulos son complementarios. Súmeme usted 35 más 55 a ver si le da 90. Sí. Bueno, entonces ahí marque sí. Donde dice sí, va a escribir una X. Ahí sí son complementarios porque ambos suman 90 grados. Vamos al segundo. 47 más 42. Súmeme a ver si le da 90 grados. Profe. No, profe. Bien. Entonces marquen la X. Marquen donde dice no. No le dio 89 grados. Vamos al siguiente. 70 más 18. Tampoco. Tampoco, marque con una X donde dice no, porque no le da 88 grados. Y el último, 45 más 45. Sí. Muy bien, este sí le dio 90 grados. Entonces, si estamos viendo, nos dice que para nosotros calcular si un ángulo es complementario, nos tiene que dar exactamente 90 grados. Dice el ejercicio número 2, pónganme atención, y este lo voy a explicar aquí en la pizarra cómo calcular la medida del otro ángulo para encontrar el complemento. Entonces escriban ahí, punto y aparte. Para encontrar el complemento en su cuaderno, para encontrar el complemento, ¿ya? Repito, para encontrar el complemento de un ángulo, vamos a restar de 90 la medida del ángulo que conocemos. Vamos a restar a 90. De 90. Sí, a 90. Vamos a restar a 90 la medida del ángulo que conocemos. ¿Por qué a 90, chicos? Porque dice que dos ángulos van a ser complementarios si suman 90 grados. Entonces tenemos ahí el primer ejemplo, miren, el otro ángulo que conocemos. El otro ángulo que conocemos. Bien, vamos a ir trabajando, chicos, ahí el ejercicio número 2. Dice ahí el ejercicio número 2, página 26. Escriba a la par del ángulo la medida del ángulo complementario. Esto lo va a hacer en su libro usted y en su cuaderno, perdón, y en su libro se lo va a escribir el resultado. Dice que para saber cuál es el complemento del ángulo de 10 grados, yo voy a restar a 90 grados, le voy a restar la medida del ángulo que conozco, que es 10 grados. ¿Cuánto es 90 menos 10? 80 grados. ¿Qué significa? Que el complemento del ángulo A, que dice que mide 10 grados, su complemento va a ser 80 grados. Entonces usted va a escribir en la línea ahí 80 grados. ¿Entienden, chicos? Van a restarle a 90 la medida del ángulo que les dan. Dice el inciso B. El inciso B, ¿cuánto les mide? 25 grados. Entonces usted va a decir 90 grados menos 25 grados. Si yo resto 90 menos 25, me va a dar ¿cuánto? 50. 65.
Muy bien, entonces a la par usted escriba ahí 65 grados. Tenemos el inciso 6. 90 menos 40, que es el grado que es el ángulo que conozco. 90 menos 40 me va a dar 50 grados. 50. Muy bien. Entonces el complemento del inciso C va a ser 50. Tenemos el inciso D. 90 menos 65. 25. ¿Cuánto le da? 25. Muy bien, entonces usted escriba ahí 25 grados. El E tenemos 90 menos 70. ¿Cuánto es 90 menos 70? 20. 20 grados. Ese sería el complemento del ángulo de 70 grados. El siguiente, 85. 90 menos 85. ¿Cuánto sería? 5. 5 grados, muy bien. 5 grados. Luego tenemos 90 menos 22. 68. 68 grados, muy bien. Ese sería el complemento. Y el último, 90 menos 43. 47. Muy bien. 47 grados. Entonces, miren, ya encontramos el complemento de esos ángulos. ¿Por qué le resté a 90? Porque, repito, dice que la medida de dos ángulos van a ser complementarios cuando sus medidas den exactamente 90 ¿qué? Grados. Muy bien. Vamos al siguiente, chicos, ángulos suplementarios. Subráyenme ahí el concepto que dice ángulo suplementario. Dice ahí, dos ángulos XCW son suplementarios si la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí con los ángulos suplementarios? En los complementarios la suma daba 90. En los suplementarios la suma de esos dos ángulos me tiene que dar 180 grados. Entonces, la suma me tiene que dar 180 grados. ¿Qué significa? Voy a sumar un ángulo, voy a dibujar un ángulo, trazo un ángulo. El primer ángulo que vamos a trazar lo va a medir 100 grados, hijos. Me trazan un ángulo de 100 grados. Lo hacemos en el cuaderno. Sí, en su cuaderno. Este ángulo me va a medir, de acá hacia acá me va a medir 100 grados. Y va a ser el ángulo L. Y me van a trazar otro ángulo que le va a medir 80 grados, el segundo. Segundo, repito. Profe, el primero, ¿cuánto tiene que medir? 100 grados. El segundo les mide 80 grados. Entonces, dice ahí, ustedes se fijan, el segundo va a ser el ángulo M. Los ángulos ya les dije que los podemos nombrar con cualquier letra del abecedario, en mayúsculas. Entonces yo voy a decir que el ángulo L, esto significa ángulo este signo, el ángulo L más el ángulo M va a ser igual a 180 grados. ¿Cuánto dice que mide el ángulo L? 100. Si yo sumo 100 grados más el ángulo M que me mide 80 grados, entonces me va a dar en total 180 grados. Entonces, la diferencia, hijos, entre el ángulo complementario y el suplementario es la suma. Que el ángulo complementario le suma 90 y el suplementario le suma 180 grados.
¿Terminamos ahí, hijos? Profe, no podemos hacerlo de abajo y ponemos un ángulo ¿A dónde? en el cuaderno. No copiamos lo que estaba de los ángulos y copiamos el resultado. No, sí, esto cópielo. Cuando terminen me avisan para pasar a la página 27, chicos. Ya, profe. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Dice el ejercicio ahí, resuelva lo que se le pide. Marca con una X si cada pareja de ángulos presentados son suplementarios. Aquí tienen que sumar. Si les da 180 grados, significa que sí es suplementario. El primero, 138 más 45, nos da 183. ¿Sería suplementario? No. No. No, porque nos da 183 grados, entonces no. Van a marcar donde dice no. Vamos al siguiente. 160 más 22. ¿Sería suplementario? No. Tampoco, porque nos da 182 grados. El otro dice 90 más 90. Ese sí, profe. Sí, es suplementario. Entonces escríbale, marque la letra sí, donde dice sí. Y el siguiente donde dice 115 más 65. Ese sí, profe. También, muy bien. Entonces, escríbanle sí. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Nada más que al anterior le restábamos 90 y a este le vamos a restar ¿a qué cantidad? Vamos a restarle a 180. Por ejemplo, en el primer inciso A, voy a decir 180 menos 80, ¿cuánto me va a dar? 180 menos 80, 100. Entonces el resultado de la letra A sería 100, porque ese sería el suplemento. Vamos a la letra B. 180 menos 178. ¿Cuánto sería? 2. 2, muy bien. El ángulo, el complemento, el suplemento sería el ángulo 2 grados. La C, perdón. 180 menos 90. 90. 90 grados, muy bien. 90 grados. Esa sería la C. La D, 180 menos 150. 30. 30. Muy bien. 30 grados. Excelente. Y la siguiente, 180 menos 110. 70. 70. Muy bien, 70 grados. 180 menos 110, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, acá le estoy restando a 180 porque dice que el suplemento es 180 grados. La siguiente, 180 menos 105. 75. 75 grados, muy bien. Ese sería el suplemento. La otra, 180 menos 38. 142. 142. Muy bien. La siguiente, 180 menos 60. 120. 120, muy bien. La I, 145 menos, perdón, 180 menos 145. 45. 35. 35. Y la última, 180 menos 95. ¿Cuánto sería la última? 85. 85, muy bien. Bien, dice el ejercicio, antes que se me olvide, me le escriben tarea, por favor, a la página 28 y página 29. Pónganme atención. La 28 y la 29, estas sí la van a subir a la plataforma. Solo 28 y 29, donde dice valoremos lo aprendido. La otra anterior que les dejé de la página 25 que dibujaran, esa no. Esa es parte del acumulativo del cuaderno. Vamos al ejercicio número 3. Dice el ejercicio número 3.
dibuja, dice, un ángulo de 25 grados y su suplementario. Bueno, vamos a hacer primero la operación. Va a escribir ahí 180 menos 25. ¿Cuánto le da 180 menos 25? ¿Cuánto le da? 155. 155 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Como ya sabe que es un ángulo llano, va a dibujar el ángulo. Va a dibujar el ángulo llano primero, que es el ángulo recto. Va a marcar el centro, que es el vértice, y el ángulo que le dan dice que mide 25 grados. Entonces contamos. 20, 25. Y aquí, miren, está trazando un ángulo suplementario. Miren, aquí están ya los dos ángulos. Entonces está trazando el suplemento. De aquí hacia acá le mide 25 grados y de acá hacia acá le mide 155 grados. Entonces, de esa manera es como se trazan dos ángulos suplementarios. Bien, ¿entendieron, chicos, el tema? ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿Todos estamos claros? Bien, repito la tarea. La tarea que van a subir al modo solamente es la página 28 y 29. ¿Hasta cuándo tenemos? Perdón, ¿hasta cuándo? Hasta para mañana a las 11 de la noche yo doy chance para que lo puedan subir. Y la página 25, dibújenme esos ángulos que están en la página 25, esas no la van a subir, esa es parte del acumulativo del libro del final. Solamente tarea página 28 y 29 a Edmodo. Bien, solamente vamos a tener 2 horas, chicos, porque ahorita a las 11:30, perdón, a las 9:30 tienen el acto cívico que tenemos porque hoy es día del idioma español, ¿verdad? Entonces, es obligatorio que se conecte. No crea que porque ya terminó la clase, la profesora nos dio libre esta hora. No. Obligatorio porque vale puntos. La profesora Suami le va a dar puntos a todo el que esté conectado ahorita a las 9:30 en la clase. Repito, por favor, aquellos alumnos que no suben tareas, traten de estar pendientes de segundo parcial al día con estas tareas. No se queden, yo todavía estoy esperando tareas de algunos alumnos, compañeritos de ustedes. Yo ya mañana subo notas a SASE. Quien no envió su tarea, si solo tiene 20, 5, 10, esas son las notas que yo le voy a enviar. Mañana entregan notas. No, mi amor. Mañana subimos nosotros a la plataforma y después tenemos que esperar para poder hacer las boletas. Les vamos a avisar, creo que el otro próximo fin de semana, creo, no estoy segura, es la entrega de notas. Igual se les va a mandar a avisar a sus papás. ¿Nadie tiene ninguna duda, chicos? ¿Todos quedamos claros? Perfecto. Bueno, nos vemos entonces, hijos, que tengan feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Hagan las tareas, por favor, súbanlas a la plataforma y se conectan todos, que es obligatoria la conexión ahorita a las 9:30, ¿verdad? Les voy a dar estos minutitos para que puedan ir al baño y puedan relajarse un ratito. Vemos, feliz fin de semana. Cuídense, los quiero mucho. Adiós, profe. Adiós. Profe.